hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Tú lo crees? ¿O lo razonas? Tú estás hecho a imagen y semejanza. Teólogos y filósofos tienen extremos, pero en ocasiones utilizan esta analogía para decirte que esto es verdad o que no lo es. Lo es para ti. Porque si tú crees que eres espíritu, alma y cuerpo, así como hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, y solo lo razonas, vas a creer que si tienes una relación con Dios, entonces Dios se va a manifestar en tu vida también de las tres formas. El creador y su criatura entonces son análogos. Y entonces los creados, sus criaturas, y todavía no necesariamente salvos e hijos suyos, pero al menos sus criaturas, tenemos la capacidad de tener esa comunión, esa comunicación con Dios. Aunque seamos nosotros finitos y Él eterno. Pero ¿qué crees? Eso no solo es en la carne y en el alma, porque en el espíritu, brother, amigo, tú también eres eterno. ¿Lo creas o no lo creas? Solo que es tu libre albedrío decidir para bien o decidir para mal. Ser de bendición o ser de maldición. Libre albedrío. Decidir por los caminos de Dios o decidir por los caminos que no son de Dios. Obedecerle o no obedecerle. Y las consecuencias de no obedecerle son evidentes, queridos amigos amados en Cristo. ¿Cuál es el plan? Hay 4 fundamentos no negociables en las cuales debemos centrar nuestro ser para establecer nuestro punto de partida, en este caso epistemológico, para esta apologética o defensa de la fe, que puede ser desde el punto de vista racional, como lo dice este libro de R.C. Sproul, Cómo defender tu fe, o desde el punto de vista de tu fe pura y dura, que es tu creencia de esta existencia del Dios 3 veces santo y de tu relación con Él y tu testimonio de vida, dejando que Él se manifieste y tú obedeciendo a lo que Él te dice. Puede haber contradicciones, puede haber paradojas, puede haber misterios, todo a la luz de la mente, que no solo de tu fe. Y yo te compartiré de esto más adelante en las siguientes semanas, y siempre contrastándolo desde el punto de vista de mi fe como testimonio, que es lo que Dios me ha pedido. Por estudios, en lo natural muchos he tenido. Teológicos, divinos, como ese doctorado en divinidad que que existe en muchas universidades americanas. Yo soy egresado de una, por así decirlo en términos naturales, facultad de origen americano de liderazgo espiritual y divinidad. También lo soy. Estudios tengo muchísimos, pero aquí no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de tu fe y de tu relación con Dios. Y nuevamente, debido a que los ateos han desafiado históricamente esos 4 principios, debido a que esos principios son congruentemente desmenuzados en la palabra de Dios, vamos a poder ver con mucha verdad, con mucha congruencia, cómo a la luz de esa palabra, históricamente son consistentes con lo que dice esa verdad en la palabra de Dios.
Y entonces profundizando, cualquiera que te refute, aunque tú no tengas todos los argumentos intelectuales, con el simple hecho de tu testimonio quedarán anulados cualquier argumentación mental que no va a poder contra la verdad de tu vida, si esta la estás viviendo conforme a lo que Dios te dice y en obediencia a lo que Dios te dice. En 1987, un escritor de nombre Alan Bloom escribió un libro que sorprendió a muchas personas, sobre todo en círculos académicos. Tuvo mucho éxito, instantáneamente, muy rápido tuvo éxito este libro. El título en inglés, The Closing of the American Mind, el cierre de la mente norteamericana, y comienza de la siguiente manera. Dice: hay una cosa de la que un profesor puede estar absolutamente seguro. Casi todo estudiante que ingresa en la universidad cree, o al menos dice creer, que la verdad es relativa. ¿Te suena conocido? La relatividad de la verdad no es una idea teórica, sino un postulado moral, así lo dice este libro del señor Bloom, Alan Bloom. La condición de una sociedad libre, o así la ven, el relativismo es necesario para abrir tu mente, claro, eso ellos hablan ahí. Y esa es la virtud, la única virtud, que toda educación básica, primaria, se ha dedicado a inculcar durante más de 50 años. Escribía en 1987, esto está hablando de los años 30. Más o menos 10 años después de que se publicaba La Gracia Barata por Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano cristiano en la Alemania ocupada nazi. Más o menos 10 años después, que hablaba de la gracia barata. Empieza todo este mover del relativismo intelectual, solamente para poder dar cabida a fuentes y corrientes filosóficas y teológicas y teosóficas también diversas. Y confirma con ello la experiencia en los salones de clase, en las aulas de muchos profesores ateos, porque las universidades están llenas de ateísmo. Porque si no, entonces, ¿cómo le dan cabida tanto líneas de pensamiento teológicas, filosóficas, teológicas y teosóficas también? Luego hubo una revolución cultural en los años 60, el movimiento hippie, para ser muy concreto, que observó cambios. En este libro, Gary Sproul dice graduales, yo te digo radicales. Se radicalizaron muchas posturas, porque cada quien defendió su verdad hasta extremos inconcebibles. Recordemos en México y en Francia y en otros lugares del mundo los grandes movimientos sociales de los jóvenes en aquellas épocas. La matanza del 68 en Tlatelolco, por ejemplo, para ser claro en el caso de México. El grito del estudiante a favor de la relatividad del pensamiento, si solo lo vemos en términos de mente, fue indefendible. ¿Por qué? Porque no permaneció, tan es así que no permaneció. Irónicamente, nadie puede ser un relativista congruente por mucho tiempo. Durante muchos años, y esto lo he compartido hasta con mis hijos, ¿no? Que universitario que no es rojo le hace comunista, pues no fue universitario, ¿no? Porque cuando te rebelas contra todo y contra todos. Mi pastor, en su momento, hoy mi hermano en Cristo y tremendo general de Dios, Luis Gabriel César Isunza, dice que es la edad del chocolate, en donde todo te choca y nada te late, ¿no? Más o menos, Luis Gabriel, si llegas a ver esto, bendiciones, mi amado. Pero no hay nada absoluto. Asumen un marco racional, solo racional, para el mundo en que viven. Y en realidad, la imposición de una estructura de realidad
solo basada en lo racional. Es una suposición necesaria para que pueda obtenerse cualquier verdad, al menos en términos del pensamiento de estos posicionamientos de la no contradicción. Y si la verdad es relativa, escucha lo que voy a decir. En términos de este principio de no contradicción, para esta gente de estas últimas 5 décadas, si la verdad es relativa en las universidades, ¿qué es lo que les enseñan desafortunadamente en la mayoría de las universidades a nuestros hijos? Si la verdad es relativa, entonces la verdad de Dios no es verdad completa, es una simulación, o una verdad a medias, o una mentira de plano, que es lo que los ateos dicen en realidad. La verdad de la que afirma la palabra de Dios, que es en la que yo creo, y yo espero que tú, o que quienes estamos acá, esa es la invitación de hecho, afirma esta palabra, que hay una verdad que trasciende al universo, una verdad que es la fuente y norma de toda verdad con V de vaca minúscula. Y en este relativismo del que estoy hablando, existe una negación de la lógica en general. Y te voy a decir por qué. La ley de la no contradicción en particular. Porque en las palabras del filósofo Aristóteles, que vivió entre el año 384 y el año 322 a.C., se dice en reversa porque vas del mayor número al menor número hasta llegar al año 0 y luego empieza a ascender, y el que entendió, entendió. La ley de la no contradicción declara que es imposible que atributos contrarios puedan pertenecer al mismo tiempo al mismo sujeto. Si solo vemos racionalmente, filosóficamente. Vamos a ponerlo así. A no puede ser A no ser que A al mismo tiempo y en el mismo sentido sea otra cosa que no sea A. O lo que es lo mismo, tú no puedes ser una cosa y la otra al mismo tiempo. Tú no puedes estar en un lugar y en el otro al mismo tiempo. Y la palabra de Dios nos habla justamente de lo contrario. Porque la palabra dice que tú eres lo que tú no debes ser. Porque Dios dice que tú eres lo que no eres en realidad. Tú eres lo que Dios dice que tú eres, no lo que parece que eres o lo que otros dicen que eres. Aristóteles formuló principios lógicos que ahora llamamos lógica aristotélica. Pero, a ver, vamos a pensar un poquito. Aristóteles no inventó la lógica, solamente razonó y razonó y razonó hasta que encontró o formuló, por así decirlo, una definición. Y defendía la postura de que la lógica es una herramienta necesaria para el pensamiento humano y para la comunicación. Y entonces esa lógica en el pensamiento humano y para la comunicación es necesaria para comprender racionalmente la estructura de la creación del universo. Es como decir, este libro no es un libro, es un pez. En términos mucho más teológicos, este libro lo escribieron hombres y no Dios. Y no hombres inspirados por el Espíritu Santo o por el Espíritu de Dios. En la lógica lo escribieron hombres. En la fe lo escribieron hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! Todo un tema, ¿no? ¿Cómo te defiendes de eso? ¿Hay alguna argumentación válida, lógica, congruente, sensata, para decir que este libro lo escribieron hombres? ¿O que lo escribieron hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios? Porque o crees o no crees, nada más. Hay personas que niegan la validez de esto que estoy diciendo cuando les conviene. Acomodan su fe, si son creyentes, o acomodan la razón dependiendo de si les conviene o no les conviene, o si eso les da la razón o no les da la razón. Y por lo tanto la existencia de Dios mismo.
¿cómo vas a defender tú tu fe? ¿Desde qué ángulo, desde qué óptica, bajo qué experiencia, bajo qué tamiz, bajo qué gran lente angular vas a definir tú tu fe? Y vas a defender tú tu fe. De eso es de lo que estamos hablando esta noche. Porque si eres de los que escapas de creer en Dios por medio de esta negación de la lógica, es tu decisión. Si eres de los escasos seres humanos que nunca en su vida ha tenido un encuentro no racional y sí sobrenatural con Dios, si nunca verdaderamente has vivido algo que dices, no puedo comprender cómo esto ha sucedido, híjole, has de ser un extraterrestre, hermano, porque el simple hecho de tu nacimiento es un milagro. ¿Te has preguntado cómo funciona tu corazón? ¿O tu cerebro? ¿O la circulación en tu cuerpo? ¿O cómo se sostienen las estrellas allá arriba sin que se caigan? ¿O cómo es que los planetas giran sobre su propio eje o en un movimiento de traslación en su propia órbita sin chocar con ningún cuerpo celeste? ¿Te lo has preguntado? ¿O cómo los perros son perros y los gatos son gatos y los caballos son caballos y los crisantemos son diferentes de las rosas y las rosas diferentes de los geranios y... Hello. Oye, no, brother, es que hay ciencia y genética y tú ponle el nombre científico que se te pega a ti la gana. Todos inventos del hombre para poder explicar la creación que alguien hizo. Y no me salgan con que el Big Bang, porque entonces ¿quién provocó la chispa que la creó el Big Bang? O también fue espontánea. Y el movimiento de gases. ¿Quién movió los gases entonces? Come on. Si quieres entrar en esas profundidades, con mucho gusto lo hacemos también. Pero no se trata de eso. No es porque no lo conozca, sino porque no es el motivo ni el propósito de esto que Dios me está pidiendo que te comparta. Hay un relativismo existencial, brother, porque nos conviene vivir relativamente creyendo. ¿Cómo vives tú? ¿Relativamente creyendo o en verdad creyendo? ¿Cuál es tu fe? Y si no la tienes, cuestiónalo. Porque yo te reto a que me digas algunos eventos en tu vida que no han tenido ninguna explicación y que tú quizás has denominado suerte. Casualidad. ¿Cómo le quieres llamar? Yo le llamo de una manera, propósito de Dios, destino, porque Dios así lo diseñó desde el principio de los tiempos, porque Dios siempre empieza por el final. Él te ve como vas a ser, no como eres hoy, o como has sido antes. ¿Qué hace diferente la tarea de la apologética cristiana, esta defensa de la fe? Nuevamente, en este libro de R.C. Sproul, con una argumentación muy concreta y expuesta, desde el punto de vista de mi testimonio, así, como un testimonio de vida. Tengo muchos que darte y que compartirte, que es la instrucción de Dios para mí. El relativismo ha venido triunfando en el último siglo en las universidades occidentales principalmente, pero de todo el mundo, y tristemente aún entre cristianos. Predicación expositiva le llaman en algunos casos. No tengo nada en contra de la predicación expositiva, yo mismo la uso, pero amados en Cristo se los digo, siempre con la guía del Espíritu Santo de Dios. Siempre hablando de lo que Él me revela en comunión por medio del Espíritu Santo con el Hijo y con el Padre mismo. Son innumerables los detalles que Él me ha dejado ver en mis tiempos de oración, de charla, de intimidad con Él, y que luego me confirme en su bendita palabra, abriéndome el texto para verlo de una manera distinta de la que en otros tiempos recibí como enseñanza.
Sí, yo sé que parece locura. Yo te invito a que si escuchas esto, te comuniques conmigo y te lo comparta. Hay un relativismo existencial enfático desde hace décadas. Este avance que ha tenido este relativismo existencial tanto en el mundo moderno como en las universidades, como hasta entre los cristianos, no sucedió de la noche a la mañana. Es el resultado de una filosofía existencialista, de explicar lo que pasa en el día a día. Aunque yo creo y tengo fe así entre comillas, y soy cristiano y así entre comillas, o siéndolo, tiene límites tu fe. Te voy a poner un ejemplo claro. Cuando Dios te pide que hagas algo y tú dices, nah, eso no me lo puede estar pidiendo Dios. Te voy a poner un ejemplo muy burdo. Cuando recibí el llamado para servir a Dios y finalmente obedecí. Era una época en que donde yo estaba, como sigo teniendo, te voy a tratar de ser muy cuidadoso con lo que voy a decir. Acceso a jugar golf todos los días de la semana que si yo quería. Lo sigo teniendo, Y mi primer pensamiento cuando recibí ese llamado a Dios era, ¿cómo? Entonces los sábados yo no voy a jugar golf. Fíjense lo que pensaba en mi mente en aquel entonces. Es una tontería monumental, snob, fifí, como le quieran llamar. Pero verdaderamente y genuinamente pasó por mi mente eso, ese pensamiento. Ya no voy a poder jugar golfito los sábados, ¿por qué? Y los domingos tampoco. Los sábados porque voy a servir, y los domingos porque voy a estar en la asamblea, en el culto, en la congre. Verídico pasó por mi cabeza eso, porque eso para mí era importante en aquel entonces. De hecho lo estoy pensando ahora y digo, pero ¿cómo me pudo pasar por la cabeza semejante pensamiento? Relativismo existencial. ¿Cuál es el hobby que te está estorbando? ¿Cuál es el hobby, el hábito, el afán, la forma de vida, los compromisos, llámale como quieras, que están estorbando tu relación con Dios y tu vida conforme al propósito de Dios? Porque todos son razonados, no de fe. Como resultado de este efecto de filosofía existencialista, hay muchos estudiantes hoy que van a seminarios en todo el mundo, tanto occidental como oriental, como Medio Oriente, ya convencidos de que la verdad en la que han creído, aun yendo a seminarios, creen que esa verdad es relativa dependiendo desde la óptica racional que le den. Y aún de que la propia palabra de Dios tiene contradicciones, según ellos. De que la palabra de Dios la escribieron hombres y no consideran de que pueden ser hombres todos inspirados por el mismo ser, Dios mismo, el Señor y Salvador, el creador de todo lo que vemos y también de lo que no vemos. Y lo cuestionan y van a seminarios. Y son los mismos que luego egresan de esos seminarios para ser pastores, para ser misioneros, para ser maestros, para ser evangelistas. ¿Cuál es la fe con la cual es el testimonio con los que salen? ¿Te está sorprendiendo lo que estoy diciendo? Yo los conozco, conozco muchos. Y tú has visto muchos. Es sorprendente, ¿no? Es más, no sé si la palabra es sorprendente. Es triste saber con S minúscula, que no conocer con C mayúscula, que hoy muchos de los liderazgos en el cuerpo de Cristo, o el que debiera ser el cuerpo de Cristo,
está conformado por personas que tienen esta fe relativa, esta creencia relativista, y domina esta forma de ser y de pensar. Desde Kierkegaard, que vivió de 1813 a 1855, hasta la teología existencialista de Rudolf Bultmann, que vivió de 1884 a 1936, la fe cristiana es portadora de quizá algo excesivo, tanto en lo racional como en lo irracional, y que se sale completamente del logos de Dios. Y cuando hablo de logos no hablo solamente del conocimiento de su palabra, hablo del conocimiento de Él, que solo puede ser por medio de tener una relación personal e íntima con Dios. Eclesiastés. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Nada hay nuevo debajo del sol. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Tertuliano de Cartago, que vivió del año 160 al año 225 después de Cristo, en su libro Herejes formula esta pregunta: ¿qué tiene que ver Jerusalén con Atenas? No es que quisiera desafiar la filosofía en general, sino más bien la doctrina cristiana per se. Porque Jerusalén representa la vida de fe, Atenas la filosofía y el pensamiento del hombre. Y se pregunta, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Hay muchas herejías que surgieron de la filosofía griega, pero herejías que salpicaron el conocimiento romano, sobre el cual 2 siglos después, en el siglo III, se fundamentó el nacimiento de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana por Constantino I, emperador en Constantinopla, que unifica, conquistando Roma, el Imperio Romano, y que toma la fe cristiana y la hace católica, apostólica, romana, nombrando un papa que era él mismo, fundamentado en valores cristianos, pero con un gobierno de hombre, que es lo que hasta la fecha vivimos, o viven, ya no yo, hace muchos años, la mayoría del mundo occidental, aunque gracias a Dios cada vez más teniéndose la fe cristiana, la verdadera fe cristiana. Pero muchas herejías, estamos salpicados de herejías de ese entender de la filosofía de Atenas, la filosofía griega. Es que aún hoy, y precisamente por esto que estoy diciendo, muchos cristianos usan el lenguaje prestado de la lógica aristotélica, y hay quienes incluso argumentan que el cristianismo no deja espacio alguno para la instrucción de la filosofía griega, como si esto tuviese que hacerse. Ni Aristóteles inventó la lógica, ni Colón inventó América, ¿eh? Uno y otro fueron creados por Dios. Aristóteles determinó las condiciones necesarias para que los seres humanos, así las identificó, realicen conversaciones entendibles, significativas, de impacto. Hasta la fecha, en las grandes universidades occidentales, no lo sé en las orientales, pero me consta en las occidentales, incluso hay concursos de debates, de argumentación aristotélica. Un ejemplo enorme es el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, tremendo orador, no predicador, dije tremendo orador, y tristemente hay muchos pastores que más que predicar oran, exponen, no predican, es distinto, son dos cosas distintas.
Aristóteles no creó las leyes de la lógica, solo expresó lo que encontró y observó. Esas leyes fueron diseñadas por la mente del creador en el acto mismo de la creación. Hablamos porque primero Dios habló, estamos hechos a su imagen y a su semejanza, Génesis 1:26. Porque Dios no es un autor de confusión. Dios no es un autor de lo irracional o lo absurdo. Su palabra es para que las recibamos, pero primero aquí y luego acá. Primero internamente y luego en la mente. Primero en el espíritu y luego en el alma, en las emociones, en la mente. Y por eso es que nos hizo inteligentes y racionales. Pero fue primero la fe y luego la mente y las emociones, o las emociones y la mente en ese orden. Primero la fe y luego las emociones y la mente, no al revés. Y entonces, ¿por qué contradecir? Esta filosofía existencialista ha tenido un impacto devastador en la iglesia. Ha tenido un impacto devastador en el cuerpo de Cristo. El filósofo suizo Emil Brunner, que vivió entre el año 1889 y el año 1966, influyó mucho en ella. Tiene una obra muy famosa que se llama Truth as Encounter, la verdad como encuentro. Y Brunner escribió que la contradicción es la señal de la verdad. Hágame usted el favor. Y la verdad os hará libres, dice la palabra de Dios. Y este señor decía que la contradicción es la señal de la verdad. O lo que es lo mismo, si nosotros cristianos creemos que y la verdad os hará libres, le hace la revelación de Dios. En esta relación que tú tienes con Él, se manifiesta por medio de su palabra, te es revelada una verdad y tú la crees. Y él decía, no, es lo que te contradice, lo que te confirma la verdad. Wow. Si interpretamos la palabra de Dios como está la palabra de Dios misma, sin poner el discernimiento de Dios primero por encima de la propia palabra, le hace tu relación con Dios, y entonces su palabra, y entonces todo lo demás. Y no, el estudio del hombre y luego la palabra de Dios, que es como hoy ocurre, desafortunadamente, llegamos a conclusiones tales como, ya no hay más apóstoles y profetas. Claro, ya no hay más apóstoles como los 12 que caminaron con Cristo, ni los habrá. Pero apóstolos enviados de Dios para establecer su reino, el reino de Dios, el reino de Cristo, el evangelio del reino, claro que hay. Profetas que reciben revelación de Dios fundamentada en su palabra para darle palabra, y dice la palabra de Dios, porque no hará nada Dios sin revelárselo primero a sus siervos los profetas. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y este Señor te dice, la contradicción es la señal de la verdad. Y esta idea viajó a través de todo el mundo teológico y fue bien recibida por un tiempo incluso. Sugiere no solo que las contradicciones son permisibles, pero que podemos abrazarlas, hasta gloriarnos en estas contradicciones, porque son distintivos de la verdad. En Génesis 2, Dios habla a Adán y a Eva en el huerto y establece una importante sanción. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso está en el capítulo 2 de Génesis, versículos 16 y 17. A ver, desde el punto de vista de la lógica, desde la filosofía y la lógica, se leería así: si comes A, entonces mueres. Ve. Entonces la serpiente se acercó furtivamente a Eva en el capítulo siguiente, en el capítulo 3 de Génesis. Y después de algunas preguntas astutas acerca del mandamiento de Dios, la serpiente abiertamente contradice lo que el Creador ha hablado y le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis.
sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. De nuevo, en palabras lógicas, se parece a lo siguiente: si comes A, entonces no morirás. No B, que es contrario a lo que dice Génesis 12. En la misma palabra de Dios, las dos situaciones. Oye, entonces una es verdad y la otra es mentira, porque son antagónicas completamente. Adán y Eva vieron la contradicción y de todas maneras comieron el fruto del árbol prohibido. De todas maneras se lo comieron. ¿Y qué pasa si nuestros padres hubiesen aplicado la teología de Brunner a esa situación? De que la contradicción confirma la verdad. Los pensamientos de Adán y Eva hubiesen tomado este rumbo. Aprendí de una persona astuta que la contradicción es distintiva de la verdad, ya que la serpiente en este caso es quien expresa la contradicción, tiene que ser por lo tanto un embajador de la verdad, cuando sabemos que es exactamente lo contrario. ¿Te das cuenta? Puro razonamiento. Por eso es que te digo, amado, no razones. Primero, cree en Dios y luego utiliza todos los talentos naturales que te ha dado, pero primero crees en Dios. Y sobre todo, le crees a Dios. Pura lógica no sirve. Si vemos la palabra de Dios con lógica, en muchas ocasiones no tiene sentido la palabra de Dios. No estoy diciendo con esto que no expongas la verdad de la palabra de Dios conforme al, por así decirlo, método expositivo de los grandes cesacionistas que son tremendos varones de Dios. No estoy diciendo que ellos estén mal, pero no todo lo que te dicen es completa verdad. No todo lo que digo yo es completa verdad. Tú somételo a la voluntad y a la revelación de Dios y Él te dirá la verdad. Hay un silogismo, si lo vemos en términos solo racionales, solo para terminar esta noche. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Esa es una lógica en este silogismo. Hay proposiciones que si la vemos solo bajo la lógica se relacionan de alguna manera. La lógica nos dice cómo encontrar la conclusión más allá de cualquier duda. Pero hay muchos lugares en la palabra de Dios que no hacen ningún sentido y son verdad absoluta. Son dogma de fe. Es solo creer porque crees y confías en Dios, no porque tengan lógica alguna. También hay muchas cosas en la palabra de Dios que tienen completa lógica. Dice, no sé si lo siga diciendo el pastor Martín Maldonado, la fe no está peleada con la ciencia. La fe no está peleada con el sentido común. Eso es real. Pero también es cierto que en muchas ocasiones tu fe te lleva a desenlaces sobrenaturales que no tienen ninguna lógica en la mente del hombre, porque es Dios moviéndose más allá de la razón. El verbo hecho carne, logos, dice, la verdad es luz que alumbra a todo hombre. Juan 1, versículo 9. Y es así que Dios nos ha dado una capacidad de creer, no solo de razonar, primero de creer, porque primero somos espíritu, luego somos alma, le hace mente, emociones, carácter, y luego somos cuerpo. Entonces cuando tú crees en Dios, aún es antes de tu propio razonamiento y de tus propias emociones. Y hasta aquí, amados, vamos a dejar. Yo sé que quizás esto les está volando la cabeza, porque estoy hablando de muchas cosas que la mayoría de las personas no se atreven
siquiera a entrarle, no sé cómo decirlo. Hay muchas cosas que el hombre no le gusta meterse. Yo solamente te estoy invitando, amado, en esta noche a que tú creas en el testimonio de aquellos a quienes Dios levanta para hablar y usar. Y que si tienes duda, ya te lo he dicho, con gusto búscame y platicamos y os referimos a quienes de ese testimonio pueden hablarte. En el nombre de Jesús. Por acá vamos a terminar esta enseñanza esta noche, pero por supuesto invitándote a que si has tenido reflexiones o las tienes posteriormente cuando veas este mensaje completo, hagas las preguntas que quieras. Encontrarás mis datos en mi perfil en Facebook, si no, correo electrónico jorge.macías todo en minúsculas reino de Dios ministerios todo junto.m jorge.macías con @, reino de Dios ministerios.m. Dios les bendice. Oro por ustedes, amados. Dios les bendice. Bendiciones.